casas, gente que trabaja, horas que... Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, en el programa oficial de FUCBAN, Habitar el Pensamiento. Les habla Gustavo González, secretario general de FUCBAN, y hoy vamos a dar unas breves noticias antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Lo primero es que mañana, en la Facultad de Economía, vamos a tener a las 18 horas un panel muy interesante con economistas, a los efectos de discutir a fondo el tema del plebiscito y la recolección de firmas que estamos llevando adelante las organizaciones sociales. También, y fundamentalmente, vamos a tener un par de audiencias esta semana como dirección de FUCBAN en el Ministerio de Vivienda y con la Dirección Nacional de Vivienda, lo cual para nosotros es muy importante porque faltan definir algunos temas que interesan a la gente. Lo otro que les queríamos informar es que con alegría vimos que, ustedes recordarán, que el proyecto de ley para un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, el oficialismo había planteado que era inconstitucional, que el aumento de impuestos era solamente privativo del Poder Ejecutivo. Bueno, pero los senadores, Andrade, Núñez, vieron que había que hacer algún estudio más a fondo sobre esta situación, que no es poner un nuevo impuesto, sino que era que el 0,25 del impuesto al patrimonio de las grandes fortunas se volcara a la vivienda. Bueno, digo con alegría, la Universidad de la República, a través de su departamento jurídico, planteó que no es inconstitucional el proyecto que quieren presentar los senadores, que fue una propuesta de FUCBAN. Entonces, esto nos habilita a que vuelva el proyecto a la comisión, se vuelve a discutir, ahí habrá mayorías y minorías, irá al Pleno. Nos llamó la atención que fue a la Comisión de Vivienda del Senado el ministro de Vivienda y dijo que le parecía muy bien la exposición de motivos porque todo lo que lleve plata al Ministerio de Vivienda, él lo comparte. Pero dice que como son parte de una coalición que ha firmado el compromiso por el país, y se han, digamos, obligado a no hablar ni siquiera de impuestos, lo ve muy difícil que este proyecto pueda ser aprobado por la coalición. Bueno, esto realmente es interesante, ¿no? Quiero dinero, pero me proponen las organizaciones sociales que estamos hace 53 años en la vivienda, le decimos que ya no podemos seguir con partidas presupuestarias escuálidas como la que están dando a resolver un derecho humano fundamental como es la vivienda. Él está de acuerdo con la exposición de motivos, pero no asegura que la coalición lo vote. Raro. Yo, realmente, un ministro de Vivienda o un ministerio, yo no lo personalizo, un ministerio de Vivienda, que a través del Poder Ejecutivo le quitó plata al Instituto de Colonización, es decir, desvistió a un santo para mal vestir a otro, porque el proyecto Avanzar, si algo tiene de particular el nombre que se le puso, es que no avanza. Con el dinero que le quitaron al Instituto de Colonización, apenas, y con viento a favor, podrán llegar a comenzar las obras en el 20% de los asentamientos irregulares del país. Entonces uno no entiende cómo ofrecemos que el 0,25, que es una hormiga en el cuerpo de un elefante, del impuesto al patrimonio, lo cual le daría más o menos 330 millones de dólares por año al Ministerio de Vivienda, el ministro dice que no. Bueno, estamos citados por la Comisión de Vivienda, también del Senado, donde vamos a fundamentar que, bueno, antes era la inconstitucionalidad, ahora parece que eso no corre, entonces que se apruebe. Pero bueno, el mundo está conmocionado, yo he visto caras largas y caras muy contentas en este país con lo sucedido en el hermano país de Argentina. Las elecciones, obviamente que hay que analizarlas. Como cooperativistas de vivienda siempre discutimos la realidad del país, de la región y del mundo, porque hablar de vivienda siempre es hablar de política, de una política de vivienda determinada, cuál es la voluntad, cuánto se cuenta, qué dinero hay, qué no hay, qué se tiene que construir, para qué sectores, y también nos interesa la realidad política global, porque nosotros somos partícipes
de no sumarnos a ese planteo que por allí anda mucho, que es la política no sirve para nada, son todos iguales, y ahí aparecen algunos monstruitos. Para hablar de esto y de otros temas más, hoy invitamos a un amigo de la casa, a Gabriel de la Coste, politólogo, docente, periodista. Gabriel, buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, mira, he leído algunas cosas que ha sacado ya casi inmediatamente a las elecciones en Argentina, y bueno, es un tema que a mí por lo menos he visto que mucha gente está preocupada con ese tema. Preocupada a favor, preocupada en contra, pero preocupada al fin. Y ya es importante que en Uruguay se analice qué ha sucedido en las elecciones de Argentina. Sí, que la gente esté preocupada, que mucha gente esté preocupada, es lógico. Hay más gente que está feliz, ¿no? Porque Milei ganó, y ganó por mucho. Entonces, creo que en realidad lo primero que hay que pensar, lo primero que hay que explicar es ese hecho tan sencillo, ¿no? Porque sepa o no la gente lo que vota, que es una discusión válida a tener. Bueno, el hecho es que millones de personas, 13 millones de personas, 12, 13 por ahí. No hay duda que ganó y muy bien. Eligieron una propuesta que independientemente de los detalles de la implementación y de cómo en las campañas siempre las cosas se entreveran y se embarullan en diferentes versiones, el hecho es que lo que ganó es una postura que doctrinariamente no cree que tenga que haber servicios públicos, no cree que tenga que haber nada que apunte a la justicia social, no cree que tenga que haber ninguna forma de, digamos, de intervención para la ilustración popular desde el punto de vista de educación pública, medios públicos, lo que sea. Y bueno, entonces vamos a ver en Argentina un experimento muy radical de una ideología muy clara, de una forma que yo creo que nunca se vio de una forma muy pura, aunque no es la primera vez que va a haber un gobierno neoliberal. Otras veces los gobiernos neoliberales han ganado en alianzas más amplias, mestizos, con otras tradiciones políticas. Y ahora vamos a ver una cosa que por lo menos en eso es nueva y sobre lo que no es muy difícil adelantarse a qué viene después, ¿no? Sí, ¿qué hay de esto de que se llama que son outsiders, los tipo Milei? Y además otra cosa que he escuchado es no sabe para dónde va. Yo no creo eso. No, sabe perfectamente para dónde va. Yo creo que si hay un político, o sea, independiente de todo lo demás que podemos decir sobre Milei, si algo se puede decir Milei es que sabe exacto y precisamente para dónde va, porque es un político doctrinario. Y lo que hay que hacer simplemente es leer las fuentes. Hay que leer a Rothbard, hay que leer a los tipos que él lee y que él cita, y hay que darse cuenta de que hay un proyecto ideológico muy claro y muy preciso ahí. Y no hay que hacerse ninguna ilusión sobre que eso esté de algún modo matizado, porque ganó bien y va a hacer lo que quiere hacer. ¿Qué era lo otro que me decías? Que no sabe a dónde va. Que no sabe a dónde va, eso... Fuera de lugar. Eso para mí no tiene... No está en discusión, sabe. Y bueno, después... no, porque me has dicho dos cosas, que no sabe para dónde vas y otra. Me olvidé de la segunda. No recuerdo cuál fue la otra. Bueno. El tema del outsider. El outsider. Bueno... se habla de que hay muchos outsiders hoy en día. A ver, Argentina tiene sus grandes tradiciones políticas. Tiene una tradición política peronista, una tradición política de la Unión Cívica Radical, tiene algunas tradiciones menores, del socialismo en Santa Fe, los partidos históricos liberal conservadores, que después de muchas mutaciones terminan en el PRO y en algunos partidos provinciales, y evidentemente, efectivamente, Milei no viene de ninguna de esas tradiciones. En ese sentido es un outsider, porque las tradiciones de las que vienen no son tradiciones argentinas, son tradiciones estadounidenses, los libertarios. Los libertarios en Estados Unidos también son marginales históricamente, pero tienen su corpus, su militancia, sus organizaciones, que a través de correas de transmisión del neoliberalismo global
van polinizando en otros ¿Cuáles lugares. son los ejes centrales que se apoyan los llamados libertarios? Bueno, los libertarios son una corriente ideológica que Con nace... perdón de los anarquistas. Sí, Porque- ojo, hay una discusión ahí, ¿no? A los anarquistas no les gusta que esta gente se llame libertarios, con buenas razones históricas, teóricas, etcétera. Pero hay una discusión para tener sobre si efectivamente no tienen algo de libertarios. ¿Por qué? Primero por razones históricas. Ahora cuando haga la historia de esta gente lo podemos ver con más claridad, pero en Estados Unidos hay una larga historia de vínculo entre estos tipos que se llaman libertarians, anarcocapitalistas, y diferentes movimientos contraculturales que en algunos momentos históricos de Estados Unidos han tenido vínculos con los libertarios en el sentido convencional. No son tradiciones completamente ajenas las unas de las otras. Si vos veías a, no sé, a Ron Paul, a los tipos que vienen de ahí, a Rothbard mismo, estaban metidos en los movimientos contra la guerra, estaban metidos en los movimientos por la legalización de las drogas, había mucha gente entre ellos que estaba a favor de la legalización del aborto. Después dan un giro hacia la ultraderecha, pero el anarcocapitalismo no siempre fue completamente ajeno al mundo cultural libertario en un sentido amplio. También es verdad que en un sentido más teórico, no es descabellado decir que son en algún punto anarquistas, aunque no anarquistas en el sentido que estamos acostumbrados a usar la palabra, porque los teóricos de esta corriente se hacen muy en serio la pregunta de cómo se puede hacer para que no haya Estado. O sea, no de para que el Estado se achique, para que haya Estado... Que no haya. Que no haya. ¿Por qué? Porque si el Estado liberal pelado, sin ningún servicio social, ningún derecho, sin nada, simplemente el Estado liberal del siglo XIX, juez y gendarme, bueno, vos podés privatizar la justicia y la gendarmería. ¿Cómo vos hacés para privatizar las carreteras? Para privatizar la seguridad, para privatizar la vigilancia, para privatizar la administración de la justicia a través de sistemas de contratos, por ejemplo. Hay teóricos libertarios que están trabajando en eso, y esa gente la lee mi ley. No, y estas cosas están publicadas y circulan, y el que las quiere encontrar las va a encontrar. Entonces, no son los liberales de toda la vida. Es otro bicho que comparte espacios de militancia con los liberales de toda la vida. O sea, la red Atlas, el aparato global del neoliberalismo apaña. Incorpora. Claro, es hospitalario con esta corriente, pero el neoliberalismo tiene diferentes corrientes, y esta es una de ellas, que es distinta y que si no entendemos de qué se trata, no vamos a estar peleando contra un adversario que no es. Ojo, esto en Uruguay todavía no es relevante, todavía. Pero en prácticamente todo el resto, sin duda en Estados Unidos sí, sin duda en Brasil sí, sin duda en Chile sí, sin duda en Argentina ni que la pusieron presidente. Entonces, bueno, hay que poner las barbas en remojo, ¿no? O sea que es una corriente de opinión real Sí, y que está creciendo. así es. Que está creciendo porque si uno hace la historia, a ver, breve historia del neoliberalismo. En los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo estaba en una crisis muy profunda. ¿Por qué? Porque perdían en todos lados. En Estados Unidos estaban siendo desplazados por corrientes de origen liberal, pero que estaban tomando una postura más populista y socialdemócrata, con Roosevelt. En Europa estaban siendo desplazados en algunas partes directamente por el fascismo, en otras partes por la socialdemocracia, en otras partes por el comunismo, en otras partes por la democracia cristiana, pero en que en todo caso no son corrientes de origen liberal. El tercer mundo se estaba descolonizando y aparecían movimientos nacionales populares, socialismos nacionales, revoluciones socialistas de diferente tipo. Entonces los liberales entre los años 30 y los años 50 estaban desesperados. Se repliegan y empiezan a crear espacios de pensamiento y de replanteo de su propia ideología. El más importante de esos espacios es una cosa que se llama la Sociedad Mont Pelerin, que existe hasta el día de hoy, que el líder histórico de esa organización era Friedrich Hayek, que era un economista muy importante, y que desde esa organización ellos empiezan a crecer creando un ecosistema de fundaciones que de algún modo se encarga de hacer política en sectores particulares, adaptar esas ideas a países particulares,
después crea una fundación más grande que es Atlas, que de algún modo las nuclea todas y organiza el financiamiento en las diferentes periferias. Y genera usina de ideas también, ¿no? Todo el tiempo, claro. En Uruguay hay 4 o 5 afiliadas a Atlas. ¿Y qué pasa? Esta corriente tiene 3 o 4 corrientes internas, ¿no? Hay una que es la Escuela de Chicago, la más famosa. Sí. Hay otro que es el ordoliberalismo alemán, que es como la doctrina económica de la democracia cristiana alemana. Merkel, todo eso. ¿Vieron cuando los alemanes le dicen a los griegos que no gasten? Sí. Bueno, esos son los ordoliberales, ¿no? Y después están estas otras gente, que son los libertarios. Los libertarios es una gente que empiezan siendo liberales, muy radicales en su compromiso con la libertad individual, que se van volviendo gradualmente anarcocapitalistas y que a partir de los años 80-90 toman una estrategia populista. El gran intelectual de ellos es un señor que se llama Murray Rothbard, que en los 90 mueve la institución en la que él laburaba, que es el Instituto Mises, se la lleva a Alabama, al sur esclavista profundo de Estados Unidos, y busca una alianza estratégica con la ultraderecha. En el entendido de que hay un establishment liberal progresista que tiene que ser derrotado y desmantelado, y donde hay como una cúpula de políticos y empresarios corruptos que están haciendo un sistema que hace imposible la libre competencia, la libertad individual, no sé qué. Entonces hay que hacer una alianza estratégica con la ultraderecha para golpear ese aparato y hacer una verdadera revolución liberal que apalancada sobre el odio popular a las élites intelectuales. Ese proyecto Rothbard lo escribe, lo publica y lo hace. Milei es un heredero directo, es un lector doctrinario de Rothbard, y la estrategia de Rothbard es seguida paso por paso y punto por punto por Milei. Y la razón por la que Milei es posible es porque a partir del 2010, por ahí, después que gana Obama en Estados Unidos, los libertarians se empiezan a transformar en una corriente política importante en Estados Unidos. Hasta ese momento eran muy marginales, tiraban candidatos a presidente que sacaban el 1%. En un momento empiezan a disputar fuerte en el Partido Republicano y empiezan a hacer alianzas con las críticas por derecha al establishment republicano. Y están muy cerca de ganar el partido varias veces. Pierden una primaria, después muchos de ellos salían con Trump. Y bueno, y lo que está pasando ahora es un... Y entonces, ¿qué pasa? Como ellos empiezan a ser fuertes en Estados Unidos, y Estados Unidos es el nodo de todo este aparato político transnacional de los neoliberales, lo que empieza a pasar es que esas ideas empiezan a viajar. Los vemos primero muy fuerte en Brasil. Ahí aparece una cosa que se llama el Movimiento Brasil Libre, que tiene un rol muy protagónico en las manifestaciones del impeachment. Le ponen gente a Bolsonaro en el gabinete. Bolsonaro no es exactamente uno de estos, pero es un aliado fuerte. Y bueno, y en Argentina directamente arman un movimiento electoral exitoso. Que es la primera vez que pasa. O sea, es la primera vez en la historia de la humanidad que sucede que un partido político liberal libertario gana las elecciones con un candidato a presidente que además propio. Se siente orgulloso de ser eso. Y se lo plantea de frente. No hay ningún problema. Sí. Él lo dice. Claro. Y ahora viste que hay un viaje de él que dice que va a Estados Unidos a ver a 2 rabinos. Uh-huh. Interesante. Va a ir a Israel también. Sí. A Israel y a Estados Unidos. Sí. ¿No? Bueno, entonces, te había preguntado los ejes centrales. Está claro dónde nace, cómo, Uh-huh. que son una corriente de opinión fuerte dentro del neoliberalismo, Uh-huh. o del liberalismo en general, Sí. y que por primera vez se instalan en el gobierno en un país del mundo que no es menor como Argentina. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los ejes de su prédica, de su programa? Bueno, Porque, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo escuché un reportaje que le hicieron a Milei sobre el Mercosur. Uh-huh. Y él dijo, no, yo estoy en contra del Mercosur. Que los empresarios negocien entre ellos. Claro. ¿Por qué tiene que estar el Estado? Ahí, Uh-huh. ahí hay un eje. Claro. Si vos lees la plataforma electoral de Milei, es esto que acabamos de hablar. No tiene que haber servicios públicos, no tiene que haber impuestos, no tiene que haber... Porque lo que hay que entender es por qué. ¿Por qué ellos piensan eso? Para los libertarians, pero para los neoliberales convencionales también, porque hay un origen común. No son
ideologías completamente diferentes. Hay una razón profunda por la cual el Estado es indeseable. Y esa razón tiene que ver con que para ellos los precios que surgen de la libre competencia son la forma más eficaz de transmitir información en el interior de una sociedad. Es decir, si lo que yo hago vale algo en la medida que alguien lo demanda. Y la única forma de saber que alguien lo demanda es el precio. ¿Es el precio? Precio, claro. Si vos tocas los precios, nadie sabe el valor que tiene nada en la sociedad y empieza una espiral descendiente en el que la sociedad deja de funcionar. Y ellos en eso son absolutistas. Y le ponen a eso una fuerte connotación moral porque entienden que la distorsión de la moneda, de lo que sea, es robo. En eso hay un discurso moral muy fuerte. Entonces, todo lo demás se deriva lógicamente de eso. Entonces, ¿por qué no creen en el Banco Central? No creen en el Banco Central porque para ellos la moneda es una mercancía como cualquier otra. Y en todo caso lo que tendría que pasar es que los privados emitan moneda. Y chau. Y de hecho en Estados Unidos, ellos están en contra de la Reserva Federal. O sea, Milei en Argentina quiere dolarizar. Pero los que emiten en Estados Unidos están en contra de los que emiten el dólar. Y la utopía de ellos es monedas privadas. Como hubo, no es que en la historia de la humanidad nunca hubo monedas privadas. La criptomoneda entra ahí. Bueno, muchos de los libertarios son además fanáticos de las criptomonedas, porque la criptomoneda es una moneda privada. Pues. Es una moneda que para funcionar, aunque hoy, como existen hoy tecnológicamente las criptomonedas, no sirven para hacer transacciones. O sea, si yo hoy quisiera comprar con criptomonedas, sería muy difícil de hacer. Sí, lo quiso instalar Bukele en El Salvador, ¿no? Y no salió muy bien. Y no bien. le funcionó nada bien. Pero en la utopía, en el proyecto, ellos ponen mucha esperanza en que el día que vos logres que funcione tecnológicamente una moneda que funciona con mecanismo de criptografía y que por lo tanto no necesita el respaldo de ninguna institución, vos podrías desmantelar uno de los corazones del Estado, que son los bancos centrales. Claro. Entonces, y ahí eso es una perspectiva estratégica que tienen ellos. No es un capricho, no es simplemente demagogia. Aunque, obviamente en un país con más del 100% de inflación mensual, ir contra el Banco Central es popular. Claro. ¿No? Entonces, como que se juntaron unas tendencias históricas muy fuertes con un proyecto político que con todas sus cosas espantosas le pudo hablar a eso, ¿no? Estamos con Gabriel de la Coste, una charla muy interesante sobre cuál es el programa, la ideología que está detrás de Milei. Vamos a una tanda y continuamos viendo que me quedó una cuestión todavía, dijo Gabriel, no está en Uruguay. Uh-huh. Es el principio, esa mano señora, esa mano vecino. Continuamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de Fútbol, y hoy estamos con Gabriel de la Coste, politólogo, amigo de la casa, y estuvimos analizando fundamentalmente qué es lo que piensa Milei, uh-huh, cuáles son las ideas centrales de su programa, y hemos sacado algunos temas en este resumen mínimo que podemos hacer. Una que sabe a dónde va perfectamente, que fue la propuesta más doctrinaria, digamos, uh-huh, en las elecciones argentinas, y que es parte de una corriente de opinión llamada libertaria dentro del liberalismo. ¿Mm? Así es. Bien, pero con todo esto, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿En Uruguay, en Argentina, dónde? En la región. Bueno, yo creo que hay algo que ya es un hecho y que cuanto antes lo entendamos mejor para nosotros, que es que las centroderechas democráticas que suscriben a una idea de pacto donde si bien ellos creen en el ajuste, en el libre mercado, de todos modos aceptan la legitimidad de cierta forma de servicios públicos, cierta forma de participación popular, etcétera, eso no existe más. Porque si uno mira a Brasil, el PSDB fue completamente sustituido por el bolsonarismo. En Argentina, la coalición pro UCR
fue sustituida por Milei. la ultraderecha libertaria. En Chile Vamos, o sea, el viejo liberalismo, que era pinochetista manontropo, que era, que se veía como de centro derecha, aunque si estuviera en otro país sería considerado una derecha muy dura, porque en Chile todo está corrido a la derecha. Claro. Fue sustituido por Cast. En Colombia, lo mismo. En Estados Unidos, el establishment histórico de los republicanos, donde había centristas, entre comillas, fue completamente sustituido por una derecha muy dura. En Francia, en Inglaterra, en España, en Italia. O sea, hay un fenómeno global de que las centroderechas desaparecen en favor de ultraderechas. O sea, y eso todavía no vimos completamente desplegado el proyecto de la ultraderecha en el gobierno por diferentes razones. Algunos se lo llevó puesto a la pandemia, otros encontraron mucha resistencia, otros tuvieron que lidiar con aliados que no les dejaron desplegar del todo el programa. Y yo creo que con Milei vamos a ver, quizás, por primera vez, un experimento de gobierno de ultraderecha neoliberal puro. Que, por cierto, como hablábamos ahora en el corte, no es la única ultraderecha posible. Es una de las corrientes de la ultraderecha. Dependerá qué pasa en el Congreso, si la economía les da respiro, si la movilización popular le frena alguna cosa. Es muy, muy temprano para saber. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento histórico en el que no tenemos que dar por sentado nada. Porque además, estas cosas, viste que los fenómenos sociales, los fenómenos históricos, tienen una forma de desplegarse que son lentos hasta que son rápidos, ¿no? Son lentos hasta que llegan a una masa crítica, pegan un salto en calidad y cambia el conjunto de la situación. Y es posible que estemos en un momento de esos. O sea, que transformaciones sociales que en las últimas décadas veníamos viendo como cosas que estaban ahí pero que no parecían organizar el conjunto de la sociedad. Hablo de cosas como el aumento de la tenencia de armas, Sí. los barrios privados, el narcotráfico, la financiarización de la vida, la precarización laboral, la organización de la economía en plataformas de internet que tienen centro en Estados Unidos. O sea, Medio ambiente. bueno, además de la degradación ambiental, pero que la degradación ambiental a su vez tiene que ver con el aumento de la velocidad del cambio de manos de la propiedad de la tierra ligada a mercados especulativos de materias primas que son mucho más agresivos en el cambio del uso de la tierra de lo que eran hace 30, 40. O sea, si uno mira en Uruguay o en cualquier país, la tasa de cambio e intensificación de uso de la tierra de los últimos 20 años comparado con los últimos 300 años tiene nada que ver. es espeluznante. Claro. Entonces, todas esas cosas que bueno, que venían sucediendo, pero que parecían no tener un correlato evidente del sistema político, bueno, se expresan, como diría un marxista, terminaron de encontrar su expresión superestructural. Apareció una ideología que dice explícitamente que toda la sociedad tendría que ser una gran zona franca, ¿no? De hecho, hay bueno, nada, pero la zona franca es una idea muy importante para los neoliberales. ¿Por qué? Porque es lo que permite crear un nodo de difusión de una zona donde el capital puede actuar con total libertad. Es su proyecto. Claro. De hecho, las salas... ¿alguna vez fuiste a Zona América? Sí. ¿Alguna vez fuiste a la dirección de Zona América? No. Bueno, las salas del edificio central donde está la dirección de Zona América se llaman Hayek y Friedman. O sea, es un centro de comando político ideológico. Qué interesante. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es posible que estemos, es una hipótesis, habrá que verlo, pero es posible que estemos en una situación de salto en calidad sobre la forma como se organiza la relación entre Estado y capital. Y yo creo que ahí... por ejemplo, todavía estoy muy poco informado sobre cómo le está yendo a Lula. No sé hasta qué punto hay algo en Brasil que está pudiendo contrarrestar este tipo de tendencias o no. El prejuicio me dice que no, pero uno nunca pierde la esperanza. Entonces, bueno, lo que no quiere decir que estas tendencias sean irreversibles, porque a veces también las dinámicas históricas, cuando hay un salto en calidad, puede haber después un salto en calidad en la otra dirección. Si no Surgen son nuevas cosas. Claro, si no son sostenibles las tendencias que llevan en esa dirección, y porque además un cambio de situación
también produce fuerzas nuevas que se le oponen, ¿no? Ahora, ¿qué pueden esperar? Una suerte de pronóstico, pero Ujú. ¿qué pueden esperar las trabajadoras y los trabajadores y los sectores más vulnerables, fundamentalmente, de esto en el poder, en el gobierno? Bueno, Mejor dicho. lo primero que pueden esperar es que toda la red de subsidios y protecciones sociales y derechos laborales y servicios públicos que sostienen un mínimo de nivel de supervivencia de esos sectores en un mercado desquiciado como es el argentino, van a desaparecer. Van a desaparecer porque hay una línea de gobierno que dice que va a desaparecer. Y bueno, y obviamente es posible que eso encuentre alguna resistencia en el Congreso y en la calle, pero digamos que en la hipótesis que se aplique la política del gobierno que ganó, van a desaparecer. Y el gobierno lo dijo claramente, el candidato lo dijo claramente. Sí, y también dijo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, o sea, como una suerte de amenaza. Va a reprimir. Muchachos, pórtense bien, si no... Otras veces lo dijo más explícitamente. Ujú. Va a reprimir. ¿Cuánto reprime y cómo? Ojo, porque tiene de vicepresidenta una reivindicadora de la dictadura. Sí, sí. Por ahora no ha pasado, pero no se puede descartar que aparezcan grupos de tareas, que aparezcan cosas de ese tipo, porque es el modus operandi de esta gente, histórico. Entonces, ¿por qué no lo van a hacer si ya lo hicieron? Hoy dijiste, todavía en Uruguay, Sí. ¿no vemos esta concepción en Uruguay? ¿O la vemos muy deprimida aún? Bueno, diría tres cosas sobre eso. A ver. La primera, que existir existe. Se está formando un partido libertario en Uruguay. Hay, si uno los ve en las redes sociales, si uno los busca, los encuentra. No son muchos, pero hay. Tienen problemas para organizarse, pero hay. Y uno supone que cuando una ideología, por más marginal que sea, recibe un impulso como a ganar las elecciones en el país vecino, crece. Tiende a crecer. ¿Cuánto crecerá? No lo sabemos. Pero a ver, hay. Diría una segunda cosa en relación... Y tienen sus intelectuales, ¿no? Si uno lee la revista Extramuros, por ejemplo, uno los puede ver en su hábitat natural. Después, uno puede decir una segunda cosa, que es la infraestructura político e intelectual que hace posible la emergencia de un fenómeno libertario, en Uruguay existe. Que esa infraestructura todavía no está trabajando para impulsar un fenómeno de ese tipo, es verdad. Pero, si uno mira las instituciones afiliadas a Atlas que hay en Uruguay, no hay motivo a priori para pensar que sean contrarias a un fenómeno como este en el momento, si en algún momento hace una chispa, ¿no? Que todavía no lo ha hecho. Porque, por ejemplo, ayer veía a Gerardo Sotelo celebrar la victoria de Milei, director de los medios públicos. Hombre, partido independiente, ¿no? Viste que la centroizquierda está raro últimamente. Ellos se dicen a sí mismos centroizquierda. Bueno, una cosa es que se digan. Bueno, pero... Se dicen. Lo que digo es muy extraño, ¿no? Pero bueno, Gerardo Sotelo, hace muchos años, su nombre de su avatar en redes sociales, su nombre de usuario, es libertario. Ah, Él es un libertario. Y lo es desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando yo leía su columna Montevideo.com hace 10 años, que leía la de ira de Scanlar, que salían juntas. Y bueno, su ideología es esa. Entonces, puede haber gente que está esperando para que esto suceda, ¿no? Para salir. Y esa gente está... Por ejemplo, este gobierno es un gobierno que ha desplegado un discurso que tiene puntos de contacto con eso. Son más moderados, pero están ahí, ¿no? Vamos a ver. Y después hay una tercera cosa para decir ahí, que es importante, ¿no? Que es que la ultraderecha uruguaya, Cabildo Abierto, no es de esta corriente. Hay dos grandes familias de la ultraderecha contemporáneamente a nivel mundial. Las ultraderechas que tienen una raíz neoliberal, como Milei, y las ultraderechas que tienen una matriz nacionalista posfascista, como Cabildo Abierto. Y no se llevan bien entre ellas. Son proyectos muy distintos, aunque con muchos puntos en común tácticos, en muchos momentos, donde normalmente lo que pasa es que o hegemoniza uno o hegemoniza otro el campo de la ultraderecha, y el que, como dicen los peronistas, el que gana, gana y el que pierde acompaña, ¿no? Claro. Pero el hecho es que quien picó primero en la representación de una sensibilidad de ultraderecha, represiva, antiprogresista en Uruguay, ha sido una derecha nacionalista,
Entonces, es posible que eso condicione, dificulte la aparición de una ultraderecha libertaria. Yo no creo que ninguna de las dos sea mejor que la otra. Yo creo que son igual de malas, pero son diferentes. Y entonces, bueno, hay que ver cómo se juega eso. ¿Cómo se para el progresismo frente a esto? ¿Cómo se para o cómo se tendría que parar? ¿O cómo se debería parar, mejor dicho? Y bueno, está esa famosa frase de Spinoza, ni burlarse, ni llorar, ni odiar, entender, ¿no? Lo primero es decir, bueno, un país con más de 100% de inflación, es esperable que la gente esté caliente Obviamente. con la economía, que esté caliente con la moneda y que esté caliente con el Estado. Y que una de las cosas que puede pasar cuando la gente está caliente con la moneda, con la economía y con el Estado, es que voten un neoliberal. Si justo se dio la coyuntura histórica en que la mala suerte fue que el candidato liberal era un energúmeno, bueno, pero es algo que podía pasar. Yo creo que hay muchas cosas para aprender de este fenómeno. La primera de todas, para mí, es que todo el discurso ese que dice que la gente quiere tranquilidad, que no quiere ideología, que no quiere pensamiento complejo, que no quiere posturas que partan de una visión clara, Milei destroza esa idea. Milei es el candidato más doctrinario, más radical, más conflictivo, promete conflicto, no promete calma y tranquilidad. Y ganó. Entonces, eso es una primera lección, y yo creo que una cosa que tendría que aprender la izquierda es a hacer una profunda introspección, buscar dentro suyo qué quiere y decirlo. Capaz que hay una parte de la izquierda que lo que quiere es más o menos lo que ya existe. Bueno, está bien. Pero que no nos hagamos trampas al solitario. No digamos que en realidad queremos otra cosa, ¿no? Porque el hecho es que si vos desde ideas claras proponés una solución, es muy posible que mucha gente escuche. Y que haya una situación suficientemente grave en muchos lugares del mundo como para que mucha gente esté dispuesto a cambios de rumbo fuertes. Eso no produce ninguna garantía, pero ahí está. Con una calificación, ¿no? Que es que en la pospandemia, en muchos lugares del mundo, en Argentina sin duda, pero seguramente es una lección que no viene solo en Argentina, lo público ha tenido serios problemas para enfrentar los problemas del presente. Y si uno mira, por ejemplo, a Chile, las propuestas más radicales, que incluso tuvieron una dimensión incluso insurreccional, revolucionaria, pusieron una constituyente, la ganaron con 80% de los votos, hicieron propuestas muy radicales para Chile, ¿no? Sí, porque sí, hay que claro. entender que para Chile una educación pública gratuita es radical. Claro. En Uruguay nos parece, La lógica normal. sí, hasta poco, Claro. pero en Chile es revolucionario. Y esa gente no logró el mínimo de coherencia organizativa y programática para aprovechar una situación extremadamente favorable que rápidamente se les dio vuelta. Entonces, yo creo que estas cosas son como un fuerte llamado a despabilarnos, ¿no? A ser muy inteligentes políticamente, no ser prejuiciosos sobre las formas organizativas y a construir programas, ¿no? Construir programas de verdad, no un documento que se llama programa. Porque eso es lo que hizo Milei. Milei hizo una propuesta, le hizo a los argentinos una propuesta y en el fondo, independientemente de que yo sin duda hubiera votado a Massa sin ningún problema, en el fondo los argentinos eligieron entre alguien que tenía una propuesta clara y espantosa y alguien que no se sabía qué propuesta tenía. Y Bueno, que además- eligieron la clara y espantosa. Y que además estaba en un gobierno con una hiperinflación, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. ¿No? Y era el ministro de Economía. Además, pero bueno, independientemente, digamos, desliguemos eso. Alguien con la mano en el corazón podía saber qué es un gobierno de masa. Claro, nadie. Nadie. Todos sabían lo que es un gobierno de Milei. Y ahí es muy difícil decir que los argentinos votaron engañados, porque no, si algo pasó con Milei es que Milei dijo lo que va a hacer. Sí, hay un planteo por allí que es que
estos elementos, o este elemento como Milei, pudo canalizar, llaman algunos, la bronca. Correcto. Y es así, Sí. efectivamente es así. Porque hay un tema, al pegarle a un Estado que generó problemas, no pudo resolver otros, o mal resolvió otros, bueno, los hechos le daban la razón al planteo de él, ¿no? En ese marco, tú colocaste varios temas frente a cómo está hoy, ya saliendo de Argentina, el mundo. Entonces, eso sí preocupa, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay quienes hablan de que ya tenemos una guerra, que no es necesario decir hay una guerra mundial, pero que ya lo hay, que ese puede ser un recurso muy importante para el capital. ¿Hacia dónde va esto entonces? Bueno. Digo, para no tener, porque he visto algunos catastrofistas también, ¿no? Es decir, que no dejan nada de esperanza, y eso me preocupa. Bueno, yo no sé si la esperanza es lo más útil en este momento. Tenerla es bueno. No, bueno, pero lo que quiere decir es que a veces la esperanza... Es subjetiva. No, pero a veces la esperanza nos hace simplemente esperar que algo bueno Claro, pase. sí, puede suceder. Y yo creo que hoy no hay razones para esperar que algo bueno pase. En todo caso, hay que hacer que cosas buenas pasen. Y hay que tener mucha lucidez y mucha inteligencia y mucho poder para eso. Y hoy eso no está pasando. No digo que no pueda pasar, porque a mí lo que me reconforta no es un vago sentido de esperanza, ni de que la historia tenga un sentido, ni que la providencia nos vaya a ayudar, sino el hecho de que las situaciones inestables cambian rápido. Y cuando una situación es inestable y cambia rápido, hay muchas oportunidades y muchas veces hay fuerzas sociales latentes que parecen coyunturalmente débiles, pero que dada una circunstancia favorable crecen rápido. Y la historia está llena de ejemplos de eso. Normalmente los grandes movimientos históricos no nacen grandes, nacen con pequeñas vanguardias que encuentran una situación propicia y crecen rápido. Entonces, yo no puedo descartar que eso pueda pasar. Entonces, yo lo que tengo no es exactamente esperanza, sino, bueno, digamos, un conocimiento rudimentario de teoría de sistemas e historia que me permite decir, bueno, ¿por qué no? Dicho eso, yo no sería tan audaz como para decir que hay una guerra mundial. Aunque ciertamente la guerra mundial es una posibilidad del futuro cercano y de mediano plazo. Sin duda. Está bastante cerca. Por decirlo de algún modo, las zonas de frontera imperiales están todas calientes. Claro. Cuando las zonas de frontera imperiales están calientes es porque algo está pasando. ¿Qué se juntaron a hablar Biden y Xi Jinping? Bueno, seguro cosas muy serias. Espero que haya salido bien esa reunión, por el bien de la humanidad. Porque no quiero una guerra nuclear. No me parece que eso sea bueno para nadie. Ahora, hay muchos riesgos sistémicos. La guerra mundial y la disputa interimperial, la lucha entre potencias, es una de ellas. Otra es la crisis económica. Otra es la propia inestabilidad sistémica que surge de las dificultades que tienen las instituciones liberales de gestionar la situación. Y bueno, todo eso se está desarrollando, digamos, en paralelo. Y no sabemos cómo van a interactuar esos factores. Yo creo que en el fondo el tema es en qué medida y de qué forma aparecerá, que algo va a aparecer. Porque nunca la gente no... La gente puede llegar tarde, pero nunca no llega, ¿no? Claro. Tiene que aparecer algo que se contraponga. Alguna forma de autoconciencia colectiva que esté a la altura de la situación, en algún lado. Y además no hay que olvidarse que si uno mira la trayectoria histórica de las últimas 2-3 décadas, esta situación que vivimos ahora, tan asiaga, donde es tan visible la crisis ambiental, donde es tan visible la posibilidad de la guerra, donde las ultraderechas crecen en todos lados, donde las izquierdas están tan mal en todos lados, no tiene más de 5 años esta situación. Claro. No tiene más de 5 años. Hace 10 años, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de Syriza, estábamos hablando de Podemos, estábamos hablando de Corbyn, estábamos hablando de Sanders, estábamos hablando de la revuelta chilena, estábamos hablando de la primera, la 2011, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando
de Los los gobiernos progresistas. de los gobiernos progresistas y de las oposiciones por izquierda a los gobiernos progresistas. De los zapatistas, de los indígenas en Bolivia, de los estudiantes, de las manifestaciones gigantes en Brasil, en Uruguay, el feminismo, el ecologismo, en 2014, 2015, 2016, muy fuerte. Todo eso pareciera que se vino abajo. Y si uno mira en Uruguay, evidentemente el clima intelectual militante de izquierda está mucho más débil que hace Claro. 5 o 6 años. Ahora, ¿esa gente sigue ahí? Una situación propicia puede cambiar en cualquier momento y no hay razón para pensar que del mismo modo que la situación empeoró claramente en algún momento entre 2016 y 2021, que eso no pueda volver a revertirse. Y entonces yo creo que en eso la conciencia histórica es una muy buena compañera porque ¿quién hubiera dicho en el 87 que en el 93 el mundo iba a ser completamente diferente? Pero también ¿quién hubiera dicho en el 99 que en el 2008 el mundo iba a ser completamente diferente? Y la crisis del 2008. ¿no? La crisis, o sea, vos imaginate que en el 99 alguien le hubiera dicho, hay gobiernos de izquierda en toda América del Sur, una crisis capitalista que hace que Estados Unidos nacionalice bancos, y una revuelta en todos los países árabes que pareciera que va a iniciar procesos de democratización, incluso en algunos lugares de revolución social. En Marruecos, por ejemplo. La En primavera Túnez, árabe. en Egipto, en Siria. Eso salió muy mal después. Pero hay que entender que los procesos históricos no son lineales. No Ni son se lineales. determinan desde un laboratorio, ni son lineales. No, porque son fuerzas muy grandes y muy poderosas y compuestas en muchas escalas que vos no podés hacer un razonamiento reduccionista de decir, Y lineal. mirás una relación de fuerzas, la congelás y decís, bueno, de esta relación de fuerzas da tal resultado. No, porque las cosas no siempre son lo que parecen, los procesos son muy dinámicos y a veces puede pasar, y de hecho pasa mucho, que fuerzas que parecen muy grandes después no tienen la sustentación que parece que van a tener. También se habla, para terminar un poco tu visión, sobre algunas organizaciones ya fuera de moda, llamémosle así, ¿no? Es decir, ha habido, y yo creo que sigue habiendo, no con tanta virulencia, pero sí sigue habiendo, un cuestionamiento a las organizaciones históricas, por ejemplo, del movimiento obrero, del movimiento popular, por los llamados nuevos movimientos sociales. ¿Mm? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, yo creo que efectivamente el rendimiento práctico de las formas organizativas que nacen de los empujes industrializadores del siglo XX es menor de lo que era hace 50 años. Eso para mí es Sin indiscutible. Y eso tiene consecuencias organizativas, estratégicas e ideológicas, que vienen acompañadas de un fenómeno de fragmentación de la clase trabajadora, donde hay por lo menos 3 fracciones de clase importantes y depende del país, cuantitativamente de tamaños parecidos. Los trabajadores que normalmente asociamos a la clase obrera, que trabajan en una fábrica, que trabajan en la construcción, que tienen un trabajo fijo, que capaz que tienen un sindicato, que capaz que tienen derechos sociales, que son los que usan mayoritariamente los servicios públicos, que son los beneficiarios de los derechos sociales en general. Y después tenés dos líneas de fuga que tienen que ver con las transformaciones del capitalismo contemporáneo. Una, sectores más precarios, más pobres, menos organizados de la clase trabajadora, que muchas veces viven en periferias sin servicios públicos, o con pocos servicios públicos, que muchas veces son objetos de políticas sociales focalizadas de muy baja calidad, y cuya forma organizativa típica normalmente es más territorial y más bonapartista, las cuales son tendencias contradictorias, pero suceden al mismo tiempo, que las de la clase trabajadora convencional, que tiene formas más orgánicas y más, digamos, Formal. más capacidad de autogobierno colectivo, digamos. Sí. Y después tenés otra fracción de clase trabajadora, que es lo que alguna gente llama el cognitariado, ¿no? Son trabajadores que son obreros mentales,
que trabajan, que pueden ser a veces muy pobres y muy precarios, que capaz que trabajan en un call center, que capaz que trabajan haciendo traducción en simultáneo, capaz que trabajan programando, capaz que son diseñadores, capaz que trabajan para el exterior y ganan en dólares, pero están 6 meses sin trabajo, capaz que son docentes universitarios y ganan 50 pesos con un grado 1. Toda esa gente, que no es poca gente y que son parte de la clase trabajadora, produce formas organizativas basadas en pequeños grupos de corta duración que tienen como formas de ensamblarse muy contingentes que pueden en coyunturas concretas producir mucha fuerza y en otras dispersarse. Entonces, para mí el gran problema de la izquierda es, hay tres grandes fracciones de clase obrera que producen 3 tipos diferentes de formas organizativas. Yo creo que las 3 son legítimas, las 3 son importantes, pero por su diferencia tienen mucha dificultad para producir síntesis política colectiva. El desafío de cómo se produce eso, y bueno, yo creo que por ejemplo en Uruguay no hay pocas experiencias de capacidad de acción común entre estas formas organizativas, que a su vez implican tradiciones políticas, que a su vez implican opciones electorales. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo creo que si lo hubiéramos encontrado a la vuelta estaríamos en otra situación. Pero para mí lo primero es no, como decías vos al principio, no partir de la base de que hay que desechar algunas de ellas. Muy bien. Porque no sobra nadie acá, ¿no? Exacto. Hay que sentarse, reflexionar y juntar. Bueno, estamos ya llegando al final del programa. Te agradecemos mucho, Gabriel. Creo que ha sido muy pedagógico en tu planteo y profundo. Esperemos que la audiencia lo haya aprovechado. Esto además se pasará por todas las redes, porque está grabado. Entonces, Federico, nos vemos el próximo martes de 10 a 11 en Habitar el Pensamiento, programa oficial de fútbol. Muchas gracias.